La iluminación es uno de los aspectos más importantes en el cine en general, debido a que esta tiene la capacidad de resaltar y de alterar el significado visual de aquello que nosotros estamos viendo en pantalla. La iluminación puede producir diversos efectos que están muy relacionados con los personajes, con las situaciones y con los ambientes. Para empezar, podríamos decir que hay dos tipos de iluminación en general en el cine. Por un lado está la iluminación neutra, que simplemente hace ver lo que está encuadrado, pero en tanto fuente de iluminación no se deja ver. Y por otro lado tenemos la iluminación subrayada, esta que se muestra y además puede llegar a alterar los contornos de los objetos encuadrados en la pantalla. En cuanto a su naturaleza u origen, digamos que la iluminación puede ser natural, proporcionada evidentemente por el sol o la luna, por ejemplo, por ende esta brinda un mayor realismo a las escenas filmadas. Pero también la iluminación puede ser artificial, creada mediante el uso de reflectores u otras fuentes de luz como lámparas y velas que tienen un uso, digamos, más creativo y más expresivo. En lo que respecta a la calidad de la luz, tenemos por un lado la luz suave, que es mucho más difusa, menos directa, y permite dar una mayor suavidad a los contornos. Y por otro lado tenemos la luz dura, aquella que es más directa, más cortante, que lo que permite es despegar al objeto filmado del fondo, destacando así fuertemente sus contornos. La iluminación sigue un esquema básico en cuanto al punto en el que se ubica la luz. Tenemos la luz principal, que generalmente es la más brillante y dominante en un set de filmación, porque destaca del resto una determinada parte u objeto. Tenemos también la luz de relleno, aquella que sirve de complemento a la luz principal, porque permite rellenar algunas sombras creadas por esta luz principal. Y finalmente tenemos la luz de contra, que permite agregar un contorno para separar el sujeto filmado del fondo. En el caso específico de la iluminación en el cine noir, es necesario aclarar que las producciones de cine noir la mayoría de las veces tenían un presupuesto bastante limitado. Y además hay que decir, pues no contaban con la tecnología que hay en la actualidad en cuanto a la cuestión de la fotografía. Sin embargo, los directores, específicamente los de fotografía, lograron dotar a las películas de una interesante, misteriosa y estética atmósfera en la que se desarrollan estas atractivas historias, en gran parte gracias a la iluminación empleada. La iluminación empleada claramente está inspirada en el expresionismo alemán de la década de 1920, caracterizada por estos intensos claroscuros y la proyección de sombras bastante agudas que se proyectan sobre los edificios, paredes, las calles, todo esto en concordancia con el tipo de temáticas y el tipo de personajes que presentan en la pantalla, que como sabemos están relacionados con temas como el crimen, la corrupción, la traición, por mencionar algunos. Lo anterior se consigue al utilizar una iluminación dura, como ya veíamos anteriormente, una luz cortante, directa, que destaca fuertemente los contornos de los objetos y los separa del fondo, gracias al uso de una intensa luz principal y una luz de contra. Aquí en el cine noir
casi nunca se utilizaba esta luz que le llamaba yo de relleno. Es nada más la luz principal muy intensa y la luz de contra, y esto es lo que generaba estos marcados contornos de los objetos. Y bueno, esto lo podemos ver de una manera ya mucho más trabajada, mucho más compleja en las películas realizadas en esta etapa que nos concierne precisamente en este programa, que es la etapa clásica del cine noir, que como sabemos abarcó de 1940 a 1959 aproximadamente. Pues bien, como vemos, pues la iluminación es uno de los factores más importantes y más interesantes por todo esto que logran destacar y logran generar principalmente en el espectador.